El, el doctor se especializa en procesamiento de imágenes, visión y robótica por el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble. ¿Cómo se pronuncia? Grenoble. Francia. Grenoble. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas en 1991 hasta 1998 y director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica del 2008 al 2009. Desde agosto de 2006 es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualmente adscrito al Centro de Investigación en Ciencias. Su línea de investigación en inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural aplicado al ámbito de la salud. Actualmente dirige el Laboratorio de Semántica Computacional, cuya misión es investigar nuevos métodos de inferencia explícita en el campo de aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Gracias. Gracias. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Pues justamente este tema que les voy a platicar es algo en lo que me traje a toda la comitiva de inteligencia artificial, de la licenciatura en inteligencia artificial, porque son temas que nos interesa que empiecen a entender en qué barco están. Y bueno, no solo ellos, sino todos finalmente, porque pues por lo que vamos a ver, pues a todos nos atañe, ¿no? Entonces, un poco el propósito de mi plática es dar elementos muy básicos de cómo están constituidas estas herramientas, que como dijo Jorge, ya muchos de ustedes conocen o han visto. Bueno, levanten la mano, ¿quién no sabe qué es ChatGPT? Nadie. O sea, todos han oído hablar de él o saben qué es, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Ah, ok. Bueno, ya lo voy a explicar. Y bueno, ¿por qué es importante hacer una reflexión colectiva sobre las implicaciones que tienen estas tecnologías hoy y que tendrán seguramente muy pronto en el ámbito laboral, social, educativo, o sea, en todos los ámbitos de nuestra vida como seres humanos? ¿Por qué debe importarnos la llamada cuarta revolución industrial? Se supone que estamos viviendo justamente una cuarta revolución industrial con todo este tema de la inteligencia artificial, y eso es porque pues ya está aquí, ¿no? Ya ha estado sucediendo a una velocidad vertiginosa. Me gusta poner esta línea de tiempo como para darnos una idea de los tiempos que nos está tocando vivir, ¿no? Digamos que de por allá de hace 100 siglos o quizás más, de que se descubrió el fuego a que se utilizó para propósitos energéticos de mover algo, ¿no? Transcurrieron 100 siglos, ¿no? Después, aproximadamente un siglo entre que se creó la máquina de vapor y la energía eléctrica, y así sucesivamente se ha ido reduciendo el horizonte de tiempo para ver transformaciones importantes tecnológicas que traen consigo transformaciones sociales. Lo mismo ha sucedido con la robótica, ¿sí? Y van, justamente el fenómeno que estamos viviendo hoy es una convergencia de todas estas áreas. Hasta hace unos 10 años, 15 años, cada área se especializaba en algo, ¿no? O sea, los robóticos se dedicaban a hacer robótica, los de visión artificial, los del lenguaje, lenguaje, y hoy estamos viendo la convergencia de todas estas áreas en una sola. Nada más para darnos una idea de la velocidad a la cual estas tecnologías están permeando en la sociedad y nos estamos convirtiendo en usuarios de ellas, muchas veces inconscientemente. Netflix tardó 3 años y medio en adoptarse por 1 millón de usuarios. Claro, me dirán, es de paga, ¿no? Pero sucesivamente, ¿no? Si vemos aquí está un poco mal la imagen, pero esto es Airbnb, Twitter, Facebook, 10 meses, Spotify, 5 meses, Instagram, 75 días, ChatGPT, 5 días. O sea, en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios. Y seguramente ese millón de usuarios, no sé qué porcentaje, pero muy bajito, tienen idea de lo que es
ChatGPT. Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Voy a hablar un poquito del origen y del sustrato, o sea, de lo que es el corazón, digamos, de lo que estamos viendo hoy en día. Digamos que una definición un tanto académica, podemos decir que es un campo multidisciplinario, en donde convergen muchas disciplinas que en su origen, pues como les decía, ¿no? Perseguían como cada una en su ámbito cosas distintas, filosofía, neurociencia, psicología, y sobre todo hoy en día está mucho más cargado hacia la ciencia computacional y las matemáticas, ¿no? Que eso es en lo que se ha convertido básicamente, donde se ha cargado todo el peso de la investigación últimamente. Pero las otras áreas son justamente muy importantes por el tema que nos trae aquí, ¿no? Estas personas que se ven muy felices allá en 1956 fueron las que acuñaron el término. De hecho, fue John McCarthy. Claude Shannon, a lo mejor han oído hablar de él, es el padre de la teoría de la información. Marvin Minsky es también considerado uno de los fundadores de la inteligencia artificial dura. Y bueno, de estos no me sé sus nombres, pero si alguien los reconoce, pues estaría bien para ponerles ahí la etiqueta, ¿sí? Entonces, en una reunión en el Collegium Dartmouth, allá en 1956, se reunieron con alrededor de una pregunta que se habían hecho un poco antes, que se la había hecho este señor Alan Turing, acerca de que si una máquina podía pensar. Y propuso un experimento mental hacia 1950 que consistía en tratar de engañar a un ser humano. Es decir, un ser humano tenía acceso a, o sea, podía hacer unas preguntas a dos entes, dos entidades, dos agentes que estaban ocultos, uno de ellos un ser humano y otro una máquina. Y el test consistía en que esta persona, que no sabía quién era quién, tenía que descubrir quién era la máquina y quién era el humano. Y decía Alan Turing, bueno, pues si la máquina logra engañar al ser humano, pues entonces es inteligente, ¿sí? Y engañarlo lingüísticamente hablando, ¿no? Después de este experimento hubo muchas críticas, pero entre ellas, digamos, la que más destaca por la brecha epistemológica que plantea, la hizo Searle, creo que todavía vive, y que básicamente su postura es que las máquinas no pueden entender como lo hacemos nosotros. Y para mostrar esto, plantea su experimento llamado el cuarto chino. Entonces dice Searle, imagínense que yo estoy en un cuarto cerrado y recibo instrucciones por un lado que están en chino, y yo tengo que producir un escrito también en chino del otro lado, ¿sí? Yo no sé chino, no entiendo chino, pero tengo un manual en inglés que sé perfectamente leer y que entiendo muy bien, que me ayuda a traducir los símbolos que llegan de este lado en otros símbolos para poder responder de este otro lado. Entonces, a ojos de los externos, de los que están afuera, yo sé chino, porque pude entender lo que me estaban preguntando y pude responder. Pero en realidad yo no entendí nada, ¿sí? Ese es el experimento del cuarto chino. Entonces dice, pues es lo mismo que ocurre con las computadoras. Las computadoras puede ser que parezcan muy inteligentes, pueden engañar a una persona, pero en realidad no están entendiendo como nosotros entendemos. Y ese era su planteamiento. Si me quieren interrumpir, pueden interrumpirme, ¿eh? Preguntar o lo que sea, sí. Ese planteamiento, ¿qué fecha tenía cuando lo mencionó? Si no mal recuerdo, por ahí de los años 80. Creo. Bueno, digamos, ¿en qué se basa el argumento de Searle? Básicamente. Pues, ¿qué es una computadora? Así, muy básico, ¿no? Una computadora, el cerebro de la computadora, entre comillas cerebro, es el CPU, ¿no? El microprocesador.
Y básicamente el microprocesador es un autómata que ejecuta estas tres cosas en su vida. O sea, eso es lo único que hace un microprocesador. Busca una instrucción en memoria o en disco, donde sea, decodifica la instrucción, es decir, justamente, ¿no? Lee código y lo interpreta para hacer instrucciones todavía más de bajo nivel, que es escribir registros, hacer cálculos, sumas, multiplicaciones, etcétera. Que de hecho eso es lo único que hace, sumar, multiplicar y hacer operaciones lógicas. Y después, ya que ejecuta la instrucción, vuelve a buscar la siguiente instrucción y así. En este ciclo se la vive el microprocesador. Claro que ese ciclo lo repite varios millones de veces por segundo, ¿no? Entonces, parece que es muy rápido, pero eso es lo que hace. Ahora, ¿cómo es posible que en este principio tan básico podamos hacer cosas tan impresionantes como las que estamos viendo hoy? Bueno, justamente los modelos que conocemos hoy se basan en lo que llamamos redes neuronales. ¿Y en qué consiste una red neuronal? Bueno, la neurona biológica, quizás ya todos están familiarizados, ¿no? Con su funcionamiento. Básicamente hay un núcleo aquí, perdón, es un núcleo, no voy a distraerlos aquí con esto ahorita, que recibe información a través de estas conexiones llamadas dendritas de otras neuronas igual a esta, y que esta información circula por el axón y se transmite a través de estas terminales, ¿no? 10,000 millones de estas cosas están ahí operando en paralelo y pues ese es nuestro sustrato biológico que sustenta todas nuestras capacidades cognitivas y demás, ¿no? Entonces, por ahí de también los años 60 se propuso un modelo de esta neurona biológica que se llama perceptrón. Entonces, la operación del perceptrón es muy sencilla. Tienen ustedes aquí unas entradas que son información, señales. Aquí tenemos n entradas que se ponderan una por una a través de estos pesos, W, y que luego se suman, ¿no? Y ahí en rojo les pongo un poquito la analogía con la neurona biológica. Se suman y luego se pasan por una función que se llama función de activación, que normalmente es una cosa no lineal o lineal, ¿sí? Es decir, no lineal puede ser, por ejemplo, una función sigmoide que te da una probabilidad entre 0 y 1. O lineal, simplemente que sigue la entrada, ¿no? Entonces, matemáticamente, la operación que se ejecuta es lo que se conoce como un producto punto entre la entrada y los pesos, ¿sí? Ese producto punto más un sesgo, el sesgo lo que ayuda es un poquito a mover la frontera de decisión, de dónde dispara la neurona, es la salida, ¿ok? Y lo pongo esto porque a los chicos que llevan inteligencia artificial, los computólogos, hago hincapié en que esta operación tan básica es el corazón de las redes neuronales de hoy. O sea, lo que hace un perceptrón, básicamente, es esta operación y eso es lo que sustenta todo. Y esta operación se puede equiparar a una comparación entre la entrada y los pesos. Si llevamos este modelo a una abstracción de una neurona, la multiplicamos y la conectamos con otras iguales, tenemos una red neuronal, ¿sí? Entonces, una red neuronal es justamente una serie de perceptrones interconectados, ¿sí? Esas interconexiones, de alguna forma, están codificando, ¿sí?, la relación que hay entre las salidas y las entradas. Entonces, ¿cómo aprende una red neuronal? Típicamente, lo que queremos es que se produzca ante una entrada un cierto resultado a la salida. Al principio, estos pesos, pues no sabemos qué son y pueden ser cualquier cosa, pueden tener cualquier valor, ¿no? Entonces, hay algoritmos que lo que hacen es que
cuando la red neuronal arroja un valor a la salida, normalmente se equivoca, ¿no? Y entonces ese error es el que se retroalimenta para corregir los pesos. Y esa corrección es lo que hace que se ajuste y que la red aprenda entonces a generar salidas correctas con entradas correctas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, un ejemplo es el clásico, es este de clasificación de imágenes. Este es un corpus de imágenes de números escritos a mano por humanos. Y la tarea es pedirle a la red que identifique ante una imagen, se le propone una imagen y entonces ella debe identificar el número, ¿no? Entonces, típicamente se toma la imagen, se construye un vector muy grande, bueno, aquí es chiquito porque es una imagen pequeña, pero es lo mismo que se hace más o menos en las redes de hoy. Y como les decía, ¿no? Entran los datos y la salida es una probabilidad de que el número que está observando a la entrada es, en este caso, el 9. ¿Sí? Entonces, tienes ahí todos los números. Entonces, la red aprende, propaga toda esta información a través de los pesos, eso se conocen como las capas ocultas, ¿no? Y cada capa se encarga de decodificar o codificar ciertas propiedades de la entrada, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, que la primera capa como que ubica ciertas regiones de la imagen, la segunda capa ya empieza a ensamblar esas regiones en partes, ¿no? A descomponer la entrada, hasta que genera la salida. ¿Sí? Entonces, esta es básicamente la operación de una red neuronal. Ahora, ¿han oído hablar del deep learning o del aprendizaje profundo? Bueno, pues básicamente multipliquen estas capas por cientos o miles y eso es el deep learning, ¿no? ¿Por qué se necesita o por qué el deep learning? Porque aquí, si tenemos pocos ejemplos, como los que vimos, se necesitan pocas capas para justamente codificar la información que tiene. Cuando tenemos muchos ejemplos, y por ejemplo hablando de ChatGPT, miles de millones de palabras que quieres que aprenda, necesitas cientos de miles de capas para que toda esa información se pueda procesar. ¿Sí? Ok, ¿qué podemos hacer con una cosa de estas? Bueno, pues típicamente hacemos una tarea que se llama regresión. La regresión, hagan de cuenta que yo tengo imágenes de estas flores que se llaman iris, y tengo información sobre el tamaño del pétalo, o sea, el largo del pétalo y el ancho del pétalo, ¿sí? Entonces, lo que muestra esta imagen es una correlación entre este grupo de iris en rojo, el grupo en verde y el grupo en azul, ¿no? Y esa correlación está dada por esta línea, y eso es lo que se conoce como una regresión. Entonces, una regresión lo que hace es que trata de ajustar esa línea a una serie de puntos. Y para eso hace lo que se conoce como un descenso de gradiente sobre una función de costo. Entonces, aquí estoy introduciendo un nuevo concepto que es la función de costo. ¿Qué es eso de la función de costo? Es ¿cuál es el error, ¿no? Por ejemplo, cuando está la línea así, se genera un cierto error. Cuando la línea se acomoda correctamente, el error empieza a descender hasta que llega a un mínimo. ¿Ok? Entonces, la red aprende minimizando ese error. ¿Sí? Y eso es lo que hacen todas las redes neuronales, minimizan un error de una función de costo. ¿Cuál es esa función de costo? Pues hay muchas, ¿no? Y depende de la tarea. Pero esa es la tarea de regresión. Entonces, la tarea de regresión es generar un modelo, esto es lo que llamamos un modelo, ¿no? Que pueda predecir los datos. O sea, los datos son los azules. Imaginen que son precios, el típico ejemplo, ¿no? Precios de casas y o sea, precios contra superficie, ¿no? Entonces tienes varias casas de diferentes superficies y sus precios están variando. Entonces tú lo que quieres es construir un modelo que ante una nueva superficie te haga una predicción del precio. ¿Sí? Este modelo sería muy sencillo, sería un modelo lineal, ¿no? O sea,
supones que los datos siguen una regresión lineal. Pero aquí le puedes meter muchos más parámetros, que es lo que llamamos así a los pesos de la red, y el modelo puede ser más complejo, ¿no? Entonces se puede ajustar mejor a los datos, ¿sí? Entonces, como les decía, mayor cantidad de datos, necesitamos modelos más complejos que se puedan ajustar mejor a esos datos para hacer mejores predicciones. ¿Okay? También hacemos clasificación, que es los mismos datos, pero ahora lo que quiero es que en lugar de que me diga valores numéricos, quiero que me diga a qué clase pertenece. Quiero que me diga, esta es una iris setosa, esta es una iris virídica, etcétera, ¿no? Y entonces ahí pues también la red se va a entrenar siguiendo la función de costo, va a hacer predicciones y voy a tener positivos que hace, o sea, predicciones positivas de la red que voy a comparar contra los valores positivos reales, ¿no? Y entonces voy a tener una tasa de aciertos positivos, una tasa de aciertos negativos y los errores que comete, ¿no? Estos serían falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? Entonces, si piensan, por ejemplo, en una tarea también, una computadora que haga una predicción sobre una imagen, cáncer, o está observando ¿cómo se dice? Un tumor, ¿no? Entonces, la red puede hacer una predicción para decir, esto es cancerígeno, sí, con una probabilidad de tanto, no, con una probabilidad de tanto. Sobre una tasa de 100,000 imágenes, podría cometer un 5% de error, 10% de error, 80% de error, etcétera, ¿no? Entonces la tarea es cómo hacemos para mejorar esas tasas. Bueno, ya que les hablé de todas estas cosas técnicas, pero ahora como para entender de dónde viene todo esto, voy a hablar un poquito sobre justamente en dónde estamos y qué tanto es ficción y qué tanto es real. Pues bueno, no sé si conozcan alguna de estas películas, ¿sí? Los cinéfilos, ¿sí saben cuál es esta? Inteligencia artificial. ¿Sí saben de quién es? Spielberg. ¿Sí? O Kubrick, ¿no? ¿No es Kubrick? ¿Spielberg? Ah, Spielberg. Bueno, y esta fue la última que yo vi. Ya sé que hay otras, pero yo no las he visto. Entonces, bueno, pues sí, o sea, nos han querido vender la idea de que las computadoras tienen sentimientos, son capaces de pensar, tienen intenciones, ¿no? Incluso, pues muy malas intenciones, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nos asusta. Lo cierto es que hasta hace poco, bueno, no habíamos visto cosas como estas, ¿no? Hoy empezamos a ver esto de los vehículos autónomos. Tesla, ¿no? Que es el que está un poquito liderando este asunto. ¿Por qué se permite, o por qué puede permitirse generar vehículos autónomos? Porque Tesla tiene los recursos para conseguir 2 millones de kilómetros de datos y tiene los recursos para tener los servidores que pueden correr las redes neuronales que necesita para manejar un coche, ¿no? Entonces, bueno, no hay muchas ciencias, hay mucho dinero, ¿sí? Pero no logra esto, ¿sí? O sea, incluso aquí nuestro amigo Yarko es todavía más inteligente que un coche autónomo. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer muchas de las compañías que están invirtiendo en inteligencia artificial? Es generar lo que se conoce como la IA intuitiva. Evidentemente, la capacidad que tienen las computadoras de procesar información, pues rebasa por mucho nuestra capacidad como humanos. Entonces, cuando a un ejército de humanos le pides que haga un diseño de una estructura que va a ir en un avión y que quieres que pese lo menos posible y que sea lo más resistente posible, pues es más fácil pedirle a una computadora que explore ese millón de posibilidades en lugar del ejército de humanos. Generalmente va a encontrar una solución que el ejército de humanos no va a poder encontrar, que va a ser óptima. Y a eso le están apostando, ¿sí? Y eso se usa para, por ejemplo, hacer diseños
como les decía, en la industria aeronáutica, pero también en la industria del deporte y prácticamente todo, ¿no? Del diseño a la manufactura, ¿conocen las impresoras 3D? ¿Sí? Bueno, pues ya empiezan a haber impresoras 3D industriales. Esta foto la saqué de internet, son dos brazos de impresión 3D que están construyendo un puente en Ámsterdam. Se está autoconstruyendo el puente. ¿Sí? Entonces, conforme van imprimiendo, va avanzando los brazos, ¿no? Entonces, pues, ¿quiere decir eso que ya no necesitamos entonces ingenieros civiles? ¿Quién sabe? La tendencia es que también los edificios se hagan inteligentes, ¿no? Ante una... ¿Eso es real? ¿No? No. Ya. Entonces, sí, ya fue, ¿no? Ya estuvo. Entonces, que los edificios se puedan reconfigurar en función de las necesidades o del evento, de lo que sea, ¿no? ¿Qué cosas se están haciendo en los laboratorios, en las universidades o en los ámbitos que nos atañen más como sociedad, ¿no? Y menos como empresas, digamos? Pues, por ejemplo, me encontré con esta aplicación eBird del Instituto Cornell, que utilizan inteligencia artificial para hacer predicción sobre los flujos migratorios de ciertas aves, gracias a la ayuda de muchos ciudadanos que suben información. Ah, pues aquí vi tal pajarito, ¿no? Y entonces en esta zona, en tal época, etcétera. Entonces, toda esta información se procesa y se pueden hacer modelos de regresión finalmente, ¿no? Porque es una predicción de dónde van a estar los pájaros en un cierto tiempo, ¿no? También leí en un boletín del año pasado de la Organización Meteorológica Mundial que se están empezando a hacer preguntas de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a evitar justamente catástrofes, ¿no? Entonces, bueno, pues se están haciendo estas preguntas. Bueno, el año pasado se estaban haciendo estas preguntas, que justamente creo que son de las cosas que nos pueden beneficiar fuertemente, ¿no? Bueno, en la salud ni se diga, toda esta ola del COVID y la pandemia desató también una cantidad de artículos y de trabajos de investigación alrededor del COVID y se usa mucho de inteligencia artificial. Nosotros mismos estamos colaborando con colegas bio no sé qué, para hacer también, digamos, predicciones y clasificaciones sobre ciertos patógenos y cosas de esas. Bien, acerca de lo que nos preocupa es justamente las tecnologías que han surgido en los últimos meses. ¿Son oportunidades o son riesgos? Y el problema es que justamente la IA que estamos viviendo hoy es una IA que podemos, bueno, que yo la veo como que está queriendo hacer esto, ¿no? O bueno, que está operando como esto, como una extensión de nuestra mente. O sea, así como el coche a principios del siglo XX fue un hito tecnológico que nos permitió incrementar nuestra movilidad, ¿no? La velocidad con que podíamos llegar de un punto a otro, así como el teléfono celular también nos permitió comunicarnos con más rapidez y con más flexibilidad. Estas IAs que estamos viendo hoy nos están permitiendo prácticamente imagina lo que quieras y ahí lo tienes. Y eso hay que tener cuidado. ¿Qué cosas estamos viendo? Bueno, los robots, yo entre comillas sociales, porque dista mucho de ser sociales, pero hay una compañía que se llama Hanson Robotics, que está haciendo estos robots humanoides. Aquí un robot ginoide, también el género es importante en la robótica, que hace unos años tenía capacidades básicas, ¿no? De comunicación y demás, pero que hoy
si le conectas un chat GPT a ese robot, ya seguramente va a poder hacer más cosas de las que hacía hace unos cuantos años. ¿Conocen a este señor? Qué bueno, porque es un robot, no es un señor. Pero esta compañía está invirtiendo en nanocomponentes para hacer piel. O sea, para hacer estas máscaras que se asemejen a la piel humana, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, a este cerebro conéctale la inteligencia artificial de hoy y al rato lo ves así en un Zoom y sí platicas con él. Los agentes, otra vez, creativos. Deep Dream, ¿lo conocen? ¿De Google? ¿No? Con esto de las redes profundas, el Deep Learning, ¿no? Surgió la idea, bueno, a Google, de que, pues vamos a ver qué ve la red, ¿no? O sea, vamos a extraer la información de las capas al interior de la red y vamos a representarla gráficamente. Entonces, como le mostraron, tiene imágenes de todo, ¿no? De humanos, de aves, de cosas raras. Le piden que construya algo con lo que sabe. Y entonces, como ha visto ojos, como ha visto colores, aves y cosas, hace esa composición y pues obtienen esa mascarita. Dalí, ¿lo conocen? Sí. Pues Dalí es de la compañía OpenAI, que justamente es la que desarrolló ChatGPT. Estas inteligencias, junto con estas otras, Leonardo, ya todavía, incluso hasta se roban ¿no? el nombre de los artistas, y Midjourney son compañías que se dedican a hacer imágenes a partir de lo que llaman prompts. Es decir, ustedes ponen un texto, ¿no? Monje medieval escribiendo a la luz de una vela, y pum, genera esa imagen. Monasterio con luz tenue en una luna llena, no sé qué, pum, ¿no? Una chica hermosa, pum. Un auto antiguo en la calle, no sé qué, pum. Eso es lo que está generando. Pero, bueno, ya después discutimos las cosas que llegan. Los agentes, otra vez, gurú. O sea, estos sabelotodos, como ChatGPT, ¿no? Que tú le dices, bueno, hazme un programa en C para resolver una ecuación cuadrática. Aquí lo tienes, es la respuesta. Aquí tienes un programa en C que resuelve una ecuación cuadrática y la va escribiendo línea por línea. ¿Sí? Le preguntan, ¿qué sabes sobre el mundo y cómo funciona? Y bueno, este es el buscador de Bing, ¿no? De Microsoft, que ya integra ChatGPT, porque Microsoft adquirió la licencia de OpenAI, y entonces Microsoft ya incluye en Bing ChatGPT. Conectado a la red, le puedes consultar lo que sea, casi lo que sea, pero lo que hace es que va y busca información en la red y construye una respuesta. Ahorita les explico un poco cómo lo hace. ¿Sí? Uno podría pensar, no, pues sí, o sea, y la verdad es que a veces sí sorprende, ¿no? O sea, sí sorprende por la forma en que construye las respuestas. Pero para ustedes que hacen ciencia cognitiva no saben nada del mundo, ¿verdad? El problema es ¿sí? ¿Hay algún aspecto en particular sobre el que te gustaría saber más? Y un poco la crítica de esto es que vamos poco a poco, nos vamos un poco a poco recargando o nos estamos como relajando y dejando que estas tecnologías nos resuelvan las cosas, ¿no? Yo no sé, él sí sabe, ¿no? Yo no puedo, él sí puede. O sea, este tipo de cosas son las que están empezando a surgir, pero como les acabo de demostrar y espero que se haya quedado claro el mensaje, las redes neuronales no generan conocimiento. O sea, lo que hacen es codifican información entre una entrada y una salida. Y para eso son muy buenas. Y para buscar información, o sea, ChatGPT usa información del dominio público que está en el mundo.
¿sí? En Internet. Lo que sí hace ChatGPT, ahorita vamos a ver, es construir la respuesta. Bueno, todavía no generan conocimiento. ¿Qué es ChatGPT? Está basado en esta tecnología que surgió hace apenas 3 o 4 años, que se llaman los transformadores. Esta ecuación, que se ve así medio complicada, si se fijan, esto tiene la forma que les mostré al principio, ¿sí? Esta Q es una matriz de pesos y este K es un vector de datos. Es el mismo, es el producto de un vector de pesos por un vector de datos. Está normalizado por la raíz cuadrada del tamaño del vector y que luego pasa por una función de probabilidad, ¿sí? Eso es lo que le llaman la atención. Cuando salió este artículo, el título de este artículo es Attention is all you need. Todo lo que necesitas es atención. Y entonces aquí estos multi-head attention son las que hacen este cómputo entre todos los datos que reciben. Presencialmente es una red neuronal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Bueno, ChatGPT es lo que se conoce como un modelo de lenguaje. Imaginen que tienen esta frase, ¿no? ¿Qué es esto? Y tú das un contexto, que son estas primeras palabras, y quieres que la red haga una predicción de la siguiente palabra. Es una tarea de regresión. No está prediciendo un número, pero está prediciendo una palabra. Entonces, tú le enseñas qué palabra, o sea, le das un texto muy grande, ocultas un chorro de palabras y le pides que adivine o prediga cuáles son las palabras que faltan. O le das una frase incompleta y le pides que complete la frase. Esa es la forma de entrenar estas redes. Eso es un modelo de lenguaje. Entonces, es una distribución de probabilidad que tú le asignas una probabilidad a la primera palabra, luego a la segunda, dado que ya viste la primera, y luego la tercera, dado que ya viste las dos anteriores. ¿Sí? Y eso es lo que aprende la red. Eso es lo que hace ChatGPT. Busca información que es pública, del dominio público en Internet, y luego, como aprende a construir, como aprende a hacer predicciones, elabora una respuesta que obviamente, estadísticamente, está escrita bien porque la aprendió del lenguaje bien, correcto, el que hay ahí públicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es GPT? Bueno, hay un modelo que se llama BERT. Esto es un codificador y esto es un decodificador. ¿De dónde viene esto? Esto viene del ámbito de la traducción. Normalmente la traducción automática, que la conocen por Google y otros, ¿no? Le das una frase, una oración en español y te la traduce a cualquier idioma, ¿no? Entonces, el traductor lo que hace es, tú le das la frase en español, la codifica y se la pasa a un decodificador que genera la frase en francés, en inglés, en lo que quieras, ¿no? A veces solamente necesitamos el codificador. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que no quiero que traduzca, nada más quiero que codifique cosas para después hacer otra tarea. Y eso es BERT, una red también que surgió hace poquito. Y GPT, ChatGPT, es un decodificador. O sea, produce lenguaje natural, ¿sí? Entonces, lo que hace ChatGPT es, va y busca información y luego construye una respuesta, ¿sí? O sea, sí hace una construcción propia a partir de lo que aprendió a generar esta secuencia de palabras, ¿no? Cuando tienes cientos de miles de millones de palabras sobre las que puedes aprender, porque tienes varios decenas de miles de capas de neuronas que pueden absorber esa cantidad de información, tienes ChatGPT. ¿Lo podemos hacer aquí en la universidad? Sí, pero no. Sí, porque sabemos cómo, pero no porque no tenemos 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, GPT-3 salió en junio de 2020. Y esta lámina es un poco la línea de tiempo hasta el 2022 de modelos similares
a GPT, ¿no? Que han surgido. Los que están en rojo son open source, o sea, pueden acceder al código fuente de estos modelos. No conozco a ninguno de esos, la verdad. O sea, no he manejado ninguno de estos más que el GPT. Pero lo que es más impresionante, esta lámina, el tamaño del círculo es el tamaño del modelo, o sea, el número de parámetros, el número de capas. GPT-2 aquí tiene 1.5 mil, o sea, 1.500 millones. GPT-3, 175 mil millones. Esta cosa, que es de Google, 540 mil millones de parámetros. O sea, esos pesos que contábamos de 1, 2, 3, 4, 5, 540 mil millones. Esas son las redes que están surgiendo. Capas. ¿Tienen una funcionalidad específica cada capa programable una función? No, no es programable una función. Ese es un poco el problema. Son cajas negras que tú no sabes qué está pasando allá adentro. ¿Sí? Tú quieres que reciba una entrada, una pregunta. ¿Cómo funciona el mundo, ChatGPT? Y produzca una salida. Ah, el mundo es maravilloso porque... Oye, les decía yo, hay una inteligencia artificial en la que en un laboratorio, no recuerdo ahorita dónde, tienes a una persona mirando una película y tienes una imagen de estas de resonancia magnética funcional conectada a una red neuronal. Y la red neuronal reproduce la imagen que ve el sujeto. ¿Qué está pasando adentro? ¿Quién sabe? Lo que les importa es que la salida sea la imagen que está observando, ¿no? Que eso es un problema. Eso es básicamente un problema. Sí. En la caja negra, no sé a qué se debe que no se sepa qué es lo que ocurre. Nuestra capacidad de cómputo, o sea, porque por ejemplo en el caso de Cell, como que imaginamos un humano haciendo cosas, como que más o menos podemos imaginar qué pasa en la caja negra, ¿no? Pero en estas otras cajas negras, ¿a qué se debe? ¿Es un problema epistemológico, ontológico? No, es un problema técnico. Es un problema de que, como viste al principio, la información que entra se propaga en todas las capas, en todas las neuronas. Y así se va propagando en todas las capas. Entonces, cuando tienes cientos de miles de capas, ¿cómo se propaga? Cuando corriges el error hacia atrás, ¿cómo corrige? No tienes control de eso. O sea, es tan complejo el modelo que no sabes exactamente cómo terminó la información adentro. Pero, digamos, es que no se sabe o que no se puede saber. O sea, ¿es un problema de nuestra capacidad o es un problema de algo más? Es un problema técnico. O sea, no es que no... ¿cómo lo explico? No. Lo que pasa es que... O sea, pues, ¿qué se necesitaría para saber qué es lo que pasa? Hacer modelos no tan complejos o de esa complejidad, pero que puedas controlar, explicar cómo decide. O sea, cuando les mostré la imagen de... Déjame ver si puedo regresar a esta imagen. Esta. O sea, bueno, por un lado, esta función de costo aquí es muy simple. ¿Sí? Acuérdate que esta función de costo es, calculo el error y yo lo que hago es descender en esta función hasta encontrar el error más pequeñito, ¿no? Y aquí es muy sencillo porque esta función incluye nada más 2 dimensiones. Error es, aquí por ejemplo en particular es la distancia que hay de cada punto a la línea recta. Tú lo que quieres es que esa distancia sea la más pequeña para todos los puntos. ¿Sí? Entonces, el mejor modelo es el que minimiza esa distancia entre la línea y cada punto para todos. ¿Sí? Es lo que, este modelo
¿sí? Lo usas para hacer predicciones. Tú lo que quieres es predecir los puntos azules dado un número aquí, ¿sí? Entonces la línea roja es tu mejor aproximación. Y entonces la mejor aproximación es aquella que minimiza el error entre todos los puntos, ¿ok? Ese error se representa mediante una función matemática que aquí tiene dos parámetros. Y entonces aquí puedes ver que la función, el error va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo, hasta que encuentra un mínimo, y ahí se detiene y dice, este es el modelo. ¿Ok? Dos parámetros. Ahora, 540,000 millones de parámetros, analizar esa función, ya te quiero ver. Es porque es imposible, a veces significa, digamos, incontrolable, ¿no? Algo es incontrolable en el sentido en el que no podemos controlarlo de facto ahora, y hay otro incontrolable en el que no es controlable. No lo puedes controlar porque no sabes qué forma tiene esa función. Pero no se puede saber, sí se puede saber en principio, es mi pregunta. No lo puedes saber. Lo podrías saber si te dedicas a muestrear la función como para saber qué forma tiene. Pero en ese caso, pues ya al muestrearla ya encuentras todos los valles y las montañas que tiene, y entonces eliges, ¿no? el hueco más profundo, que es el que minimiza el error. Pero como es tan compleja, no tiene caso porque los algoritmos que se usan lo que hacen es descender lo que se conoce como el gradiente. Tú no sabes cómo es la función. O sea, tú no sabes qué forma tiene. Lo que sabes es que si derivas la función y sigues el menor costo, vas a llegar eventualmente al valor mínimo. ¿Sí? Sí, ¿sabes a lo que me refería ya con eso, ¿no? Es, por ejemplo, hay problemas de indeterminación entre colores, ¿no? Digamos, entre azul y rojo. Y hay gente que piensa que la relación de no poder determinar no es solo lingüístico, o sea, no solo que no nos ponemos de acuerdo en este punto del espectro que es, sino que la indeterminación es una propiedad del mundo. Sí. Hay gente que anda como ese tipo de investigaciones en metafísica, y me preguntaba si este tipo de indeterminación me parece que lo estamos pensando más como incapacidad de nosotros de determinar, pero no que sea en sí mismo indeterminable. Pero es que tú me estás haciendo un símil entre lo que... Porque esto de que me estás hablando es del cerebro, ¿no? ¿O de qué? De propiedades de colores en el mundo. Hay gente que piensa que hay propiedades, esa u otras, indeterminables, ¿no? Como en qué momento algo es un montículo, en qué momento... Ya te entendí. Sí. Que sea inherente al fenómeno. Y nada más quería saber cómo lo consideran en este caso. Sí. Que me parece que es más... Sí, aquí es un poco inherente al fenómeno. O sea, es inherente al proceso, ¿sí? Ese es el problema. Esto es inherente al proceso. O sea, es intrínseco al proceso. Me pregunto tal vez para ponerlo más técnicamente si es un problema de indeterminación epistémica o ontológica. No, es ontológico. Es ontológico, sí. O sea, porque estas cosas, ¿no? Pero si es técnico, ¿no sería epistémico? Pero es ontológico en cuanto a que esta es la constitución de esta cosa de facto. O sea, eso está hecho así, ¿sí? O sea, no es epistémico porque en todo caso habría que encontrar el método para, ¿no? Pero aquí, tal como está hecho esto, de facto, no es posible encontrarlo. Sí. La duda es, ¿tiene que ver precisamente que con lo que funciona es con lenguaje? Por ejemplo, percepciones. Bueno, a ver, así como les dije que ChatGPT lo que hace es la predicción de la siguiente palabra, hagan esta analogía. En una imagen puedes predecir regiones de la imagen. En un EEG puedes predecir regiones del EEG. Lo que quieras. O sea, simplemente si tú entrenas a la red para hacer predicciones de algo, ese algo puede ser lo que sea. Entonces, ¿cuál es lo que estamos viviendo hoy? Que imágenes, texto, voz, ¿no? O sea, la voz también la puedes descomponer en los fonemas y hacer que la red haga una predicción del siguiente fonema, ¿no? Entonces, toma lo que quieras. Si la interfase, digamos,
por naturaleza innata en nosotros, es el lenguaje con la que mejor nos entendemos, ¿no? Si eso se lo pones como interfase a una inteligencia artificial que después traduzca eso a imágenes, a voz, a lo que quieras, ya resolviste cualquier problema de predicción. ¿Sí? Por eso es que puede construir estas imágenes. Por eso es que puede hacer este tipo de cosas. Entonces, el problema es la convergencia de todo esto, ¿no? Y lo que surge es que la tarea del lenguaje nos dio la pauta para hacer cualquier tipo de predicción sobre cualquier cosa. Ese es el asunto, ¿sí? Entonces, el problema es que en esta maraña, pues no sabes en cómo acaban, no tienes control de cómo acaban ahí las cosas, ¿sí? Tu única brújula es esa función de costo, que además no tienes ni idea de cómo es. Sí, dos cosas, pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta que hacía la compañera, cómo funciona, si con lenguaje o eso, más bien me parece que funciona con información, pero no información en los términos como la entendemos, sino información con matemáticas detrás de ella, es decir, información en términos de Shannon, información en términos probabilísticos, más que nada. Y la otra pregunta que yo le quería hacer, doctor, era que si esta situación no nos vuelve a remitir al problema de la conciencia, la podemos apreciar, pero no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo se da. ¿Me preguntas si esta cosa tiene conciencia? No, si esto de que no sabemos, lo que preguntaba la doctora Abraham, Sí, es un problema muy bueno. sí es un problema que prácticamente nos pone en las mismas condiciones. Lo podemos, no sabemos cómo se da, pero a fin de cuentas ahí está. Yo creo que es un poco distinto, porque justamente la discusión de aquí es cómo le ponemos un poco el freno a esto. O sea, es decir, efectivamente no sabemos, el problema que está surgiendo es que no tenemos control, pero del uso de estas cosas, de las aplicaciones que están surgiendo de estas cosas. Déjenme terminar y ahorita si quieren seguimos con la discusión, porque algo que, bueno, no, esta imagen la saqué de esta página de un blog de Google, y es como con el número de parámetros, conforme se va incrementando, podemos incrementar el número o sea, la complejidad de las tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy ChatGPT anda más o menos ya se pasó, pero bueno, cuando hablamos de razonamiento en sentido común, es lo que nosotros podemos entender por el razonamiento que usamos, ¿no? Hoy en día, eso es algo que todavía no se logra, ¿no? Pero que se supone que se podría lograr con estas nuevas redes, tecnologías, que ya no son redes. Es que lo que les quería mostrar es que la publicación que hizo Google el año pasado es esta cosa. Lo que está proponiendo es que ahora cada una de estas cosas sea un chat GPT o algo así y se comuniquen entre ellas, ¿no? Entonces, una arquitectura para escalar. O sea, todo el problema que estamos viendo hoy es de escalamiento, ¿sí? Entonces, no sé si se pueda asemejar al problema de la conciencia, pero, o sea, cada vez conforme aumentamos el número de parámetros, podemos resolver tareas más complejas, ¿sí? Y eso es una cuestión de escalamiento. ¿Usted se refiere a la tecnología blockchain? No, eso no es blockchain. Eso es otra cosa. Sí. Por ejemplo, de las primeras aproximaciones que hicieron como para estudiar el cerebro, en la Primera Guerra Mundial, de repente se veían como lesiones en algunas áreas del cerebro. De nada, mira, este fulanito se lesionó aquí y no se perdió la capacidad de entender tal cosa del habla o de ¿Alguien aquí ha intentado quizás hacer algo parecido, como tienes ahí tus redes y vamos a quitar esta capa y vamos a ver qué es lo que está pasando? ¿Ha habido aproximaciones de ese estilo? Sí, fíjate que ha habido, bueno, el otro día me encontré con una publicación de gente que estaba tratando, porque, bueno, una discusión importante es saber si estas cosas tienen estados internos que podríamos como
tratar de equiparar a los nuestros, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, se está preocupando por una red relativamente sencilla, pero ya de cierta complejidad, analizar las capas ocultas como para ver, ante una tarea muy sencilla, ver si se pueden descifrar una cierta representación que se está haciendo la red respecto de la tarea. O sea, como para saber si podemos suponer que hay un estado interno que tenga relación con la tarea, ¿no? Y eso sí se está haciendo. Gracias, Jorge. Volviendo a la pregunta que hacía el colega, de una manera quizás de entender esa complejidad de la que nos habla, es con la siguiente pregunta: si le pones esa imagen, ese estímulo, vamos a decir, te lleva a un cierto resultado, si le vuelves a poner exactamente la misma imagen, el mismo estímulo, las trayectorias entre cada capa son idénticas. Tendrían que serlo. Tendrían que ser. Sí. Pero entonces parecería que hay un determinismo ahí, ¿no? Bueno, cuando... Yo pensaba que la complejidad se debía justamente a que esas trayectorias entre cada capa, entre nodo y nodo, son relativamente aleatorias No. Bueno, o sea, o sea, hay un determinismo en cuanto a que una vez que aprende la red, los pesos se configuran y no se mueven, ¿no? A menos que la hagas que vuelva a aprender. Esto es lo que sucede, por ejemplo, tú entrenas una red para traducir del español al inglés y luego quieres que traduzca del español al francés. Tomas el modelo que traduce al inglés y lo reentrenas un poco para que aprenda a traducir en francés. Ahí se reconfiguran los pesos, ya no son los mismos que para la traducción en inglés, por ejemplo. O sea... Pero cuando hay tantos parámetros, ¿no? O sea, yo puedo escuchar una nota en algún momento y puede tener cierto impacto del dispositivo. Y la misma nota la puedo escuchar la mismísima en otro momento y va a tener otro impacto. Porque hay muchos otros parámetros que entran en consideración. Pensaría que esa complejidad debe de ser digamos, o capturar. Aquí la complejidad se refiere al número de parámetros. O sea, no estamos hablando de un sistema complejo en el sentido del cerebro, ¿no? Que se puede adaptar si le cambias el estímulo, pero quieres resolver la misma tarea, o sea, cosas de estas, ¿no? O sea, la tendencia es que sí haya reconfiguraciones de justamente, ¿no? Del flujo de datos, que eso es la propuesta de Google, ¿no? Con esta cosa. O sea, que estas cosas se intercomuniquen en forma de matriz y que efectivamente pueda haber una reconfiguración ya no tan determinista sobre la marcha. Pero, bueno, esto salió el año pasado, de eso yo no he experimentado con ello, pero esa es la idea. Para que puedas justamente, porque tareas como estas, ¿no? Como tareas como, por ejemplo, cadenas de inferencia lógica, o, por ejemplo, preguntas y respuestas en física, a lo mejor requieren no puede seguir exactamente los mismos caminos ante variaciones ligeras en los estímulos, las preguntas o los datos, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, al chat GPT le hace la misma pregunta, ¿le arroja la misma respuesta siempre? Normalmente sí. Ahorita si quieren lo podemos probar, pero creo que sí. Bueno, concluyo. Me voy a brincar esta cosa. Bueno, me encontré con este documento también por ahí en internet. Luis Moreno Izquierdo escribió este documento de la Universidad de Alicante sobre Big Data e Inteligencia Artificial, una visión económica y legal de estas herramientas disruptivas. O sea, él hace un análisis sobre el impacto de esto en el ámbito económico, laboral y demás, ¿no? Bueno, voy directo a un poco las preguntas que nos traen aquí, ¿no?
O sea, ya vimos que esta herramienta es un instrumento, para mí es un instrumento que permite extender nuestras capacidades cognitivas, puede ayudarnos a indagar sobre la naturaleza de estas capacidades, sobre la relación que guardan con otras variables fisiológicas, conductuales o psicológicas, ¿no? O sea, hoy en día, el punto es, hoy en día estas herramientas están, digamos, en manos de compañías, y de compañías muy grandes, de las dominantes, ¿no? Entonces, el problema es un poco ese, o sea, no ha habido una liberación responsable por parte de esas compañías. Y ahorita voy a retomar un poquito esta cuestión, ¿no? Es una herramienta especializada que requiere recursos de cómputo de alto rendimiento, como les decía, y entonces, pues, no todo el mundo tiene acceso a esto, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿cómo cerramos esta brecha? O sea, definitivamente en países como el nuestro, el gobierno tiene que intervenir, o sea, tiene que apoyar iniciativas como esta, porque si no, pues nos va a pasar como todo nos ha pasado a lo largo de la historia, pues sí, podemos entender cómo funcionan las cosas, pero ya no somos capaces de reproducirlas porque no tenemos los recursos para hacerlo. Cómo socializar sus beneficios y cómo amortiguar sus afectaciones. Y concluyo con esta plática que me encontré hace poquito en YouTube, The AI Dilemma, no sé si ya la han visto. Son dos investigadores que hicieron un documental que se llama The Social Dilemma. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno, digamos que elaboran sobre ese problema, ¿no? De las redes sociales y comentan estas cosas que retomo de ellos, ¿sí? Que una es que cuando inventas una nueva tecnología destapas una nueva clase de responsabilidades, ¿no? Y eso ha sucedido a lo largo de la historia del desarrollo tecnológico. Desgraciadamente, cuando ya la cosa está encima y es complicada, es que se empieza a pensar en cómo regular esto, ¿no? Si la tecnología confiere poder, desata una guerra, que es lo que está ocurriendo ahorita. O sea, las compañías están en una guerra despiadada para tener el modelo más poderoso posible. Si no coordinas, y las paréntesis son míos, regulas la guerra, termina en tragedia. Entonces, esta cita que ellos presentan sí estremece, ¿no? Porque el 50% de los investigadores en IA piensan que hay un 10% de probabilidad de que el que no controlemos la IA puede llegar a extinguir la humanidad. Tal cual. Sí. ¿Qué piensa el otro 50%? Que a lo mejor la probabilidad es menor del 10%. No lo sé. Pero si me preguntas a mí, creo que soy más bien optimista, pienso que es menor del 10%. Todavía. Sí. ¿Pero qué se extinguiría? ¿En qué sentido? ¿Es que la IA nos va a matar o nos va a reproducir? Ahí va. Estas personas hablan de que el primer contacto con la IA fueron las redes sociales. Se crearon por ahí del 2004, ¿sí? Hoy sabemos que todas estas, Facebook, Twitter, todos estos analizan nuestros datos, analizan nuestras conversaciones, analizan nuestros clics, ¿no? Entonces, lo que dicen es que, bueno, los drivers, las motivaciones estaban ancladas en estos postulados, ¿no? Darle a todo el mundo una voz, conectarte con tus amigos, ¿no? Crea comunidades que piensen como tú, y todas estas cosas son reales, pero lo que estamos viendo también es que generan adicción, desinformación, hay problemas mentales que empiezan a surgir por estas cosas, sobre todo en niños, ¿no? Y lo que no vimos y lo que no se ve es el monstruo que hay todavía más grande detrás de esas cosas, ¿no? Y lo que mueve al monstruo es maximiza mi compromiso, mi involucramiento en estas cosas. O sea, yo voy a tratar, o estas redes tratan de captar lo más posible tu atención, y ahí está la guerra, ¿no? ¿Cómo hago que te hagas cada vez más cautivo de nosotros, ¿no? Y todo esto impacta en muchos ámbitos
de nuestra vida, que es lo que estamos viendo que empieza como a representar un verdadero problema. Cuando hablamos de el segundo contacto, que es lo que está ocurriendo ahora, entonces piensen por un momento en que tecnologías como el ChatGPT, que prácticamente pueden generar lo que sea, imágenes, voz, datos, pues podrías tener este tipo de cosas. O sea, si tú recibes una llamada telefónica y ya no distingues si te está hablando una computadora o un humano, ¿cómo sabes que hay que confiar en ella? Si te piden tus datos biométricos para poderte conectar a tu cuenta de banco y si alguien puede reproducir tus datos, ¿qué seguridad tienes? Sí. Hay un ejemplo reciente de una persona que falsificaron su voz, extorsionaron a su familia. Extorsión, fraudes. Entonces se va perdiendo la confianza, se va agudizando digamos, la neurosis, ¿no? Pero además empiezan a surgir cosas que antes no eran posibles. Que una máquina pueda reconfigurarse a sí misma, que una máquina pueda robar código de algún lado y utilizarlo para los propósitos que no controlamos, justamente, porque estas máquinas ya pueden escribir código, se pueden reescribir o pueden copiarse a sí mismas, aprendiendo quizás a mejorar ciertas cosas que ellas no sabían hacer, etcétera, ¿no? Entonces, si perdemos el control de esto, no sabemos qué tipo de cosas podrían surgir. Sí. Sí, Pero no es tan seguro tampoco que sea malo, ¿no? Como que tenga ese miedo. ¿Que aniquile a la humanidad? O sea, al no saber, no garantiza que va a ser aniquilación, ¿no? No, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir, pues no hay que hacer nada. Ese es el punto. Códigos nucleares. ¿Sí? O sea, no quiero con esto, digamos, ser alarmista, amarillista, pero son situaciones que son posibles. ¿Cómo limitas el impacto de esas posibilidades? Ese es el punto. Sí. ¿Qué papel consideraría que tiene la condición corporizada en tanto a construcción de la inteligencia a través del cuerpo, como en esta idea de Tom Floss, de que adquiere significado precisamente por esta cercanía con el dolor y la muerte, y con tu inteligencia? Mira, yo soy de las personas, hace poco vi un debate reciente también. La pregunta era si podíamos mejorar la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial anclando en el mundo sensorial, motor, etcétera, emociones, todo esto. Y había un grupo que decía que sí y otro grupo que decía que no. Y yo estoy más con los que dicen que no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como está concibido esto y como es justamente, y mi punto es que desgraciadamente la batuta la tienen estas grandes compañías, ¿no? Que son la cultura dominante en el planeta. Todas estas tecnologías, como les mostré al principio, recaen en autómatas, ¿no? Si tú puedes modelar emociones, temor, afecto con un autómata, pues entonces te diría que sí. Mi postura es que eso no se puede. Mi postura es que eso con una máquina, y yo diría, y qué bueno, no se puede. Porque si estas máquinas, si estas inteligencias artificiales ya pueden ser creativas, ya pueden ser imaginativas, ya pueden ser intuitivas, pues entonces, ¿qué nos queda? ¿Sí? Digo, a menos que, no sé, digamos, pues bueno, hay que afrontarlo, nuestra especie va a desaparecer y lo que surja, pues es lo que viene. Y bueno, pues disfrutémoslo mientras dure, ¿no? Sí. Jorge, pero también si son creativas y tienen ya esta capacidad de autogenerarse y recrearse,
podríamos pensar quizá en un escenario utópico en donde en vez de volverse máquinas malignas se vuelvan unas máquinas amorosas y que cuiden al planeta y nos ayuden a entender los ciclos de la vida, ¿no? Entonces, ¿crees que pueda ser? O sea, siendo muy optimista. Es lo mismo, o sea, estamos aquí, ¿no? Relaciones sintéticas. O sea, si tú te puedes enamorar de un agente artificial, qué pena, pero bueno. Sí. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la aplicación de estas inteligencias en las ciencias de la salud, el uso de nanobots que viajen por vinculados en el cuerpo y puedan reparar los órganos dañados. Tú estarías, si tú tuvieras un hijo con cáncer de riñón o yo, ¿cuál sería tu postura? ¿Aceptarías que le inocularan nanobots que puedan repararlo o dirías no? A mí traigan al mejor cirujano humano y si no, déjenme morir a mí. A ver, ahí es un problema ético. Sí, es un dilema ético. Es un dilema ético. Pero es que eso, por ejemplo, digamos que si ya exploré todas las otras posibilidades y es la última que queda, yo digo que sí. Que sí. Pues sí. Sería como la parte positiva, como decía el compañero, de la aplicación de esta inteligencia a cuestiones que mejoran la calidad de vida de los humanos. Así es. Sí, o sea, ¿cuál es, digamos, la postura académica hoy, al menos la mía y de muchos otros colegas en esto, es necesitamos hacer inteligencias artificiales explicables. O sea, que podamos justificar por qué toma tales decisiones, por qué está haciendo estas cosas, ¿no? Porque esto no lo puedes explicar. O sea, la complejidad en términos de la cantidad de datos e información que hay allá adentro es tan grande y tan inextricable que cómo surge, quién sabe. Y eso es un poco el riesgo. Ese es el temor de este 50%. ¿Sí? O sea, en realidad no tienes control de eso porque ni siquiera sabes con qué disparate te va a salir. Imagínense con 540,000 millones de parámetros el tamaño de posibilidades que puede explorar. No cabe en nuestras mentes las posibilidades que puede explorar. Y ese es el problema. O sea, sí, es muy creativo, o sea, inventa cosas que nunca se te habrían ocurrido. Porque en 540,000 millones de parámetros pueden surgir muchas cosas. Sí, había otra pregunta aquí. Bueno, sobre lo mismo que hablábamos sobre las capas, creo que tiene que ver también con lo que mencionaron de creatividad, etc. Creo que aquí no sé si lo estoy entendiendo mal, o lo que preguntaba la compañera era que si a cada capa correspondía una función y tú respondías que no, pero hablando de un nivel... Una función que sepamos qué es. Claro. Sí corresponde a una función, pero no sabemos exactamente cuál. Ok, pero entonces sí, no la sabemos, pero sí hay una función y entonces el objetivo, bueno, aquí, aquí el planteamiento es saber esa función, ¿no? Conocer esa función. Entonces, nos hablabas de estas capas complejas, pero en las capas iniciales, las más básicas, sí conocemos esas funciones de capas básicas, ¿no? O sea, no hay ninguna función que se conozca acerca de cómo trabaja al menos una capa a nivel más básico. Es que por función, a ver, entendámonos en términos lingüísticos. ¿Qué entiendes por función? Bueno, es una fórmula con la que se guía. Sí, no existe fórmula. O sea, el punto es este. El núcleo básico, por eso el perceptrón, es una sumatoria que pasa por una función no lineal. Eso es lo único que sabes. Cuando interconectas esas cosas, la función matemática que resulta, no sabemos cuál es. No se puede saber. Porque en primer lugar, no sabes qué cantidad de información va a fluir, porque los pesos son aleatorios y porque se están reconfigurando. En segundo lugar, estamos hablando de que no es un solo dato, es un vector de datos. Entonces, tendrías que analizar estos vectores de datos, son de típicamente 500 dimensiones. Tendrías que analizar esa función en sus 500 dimensiones para saber qué es. Es como si, a ver, grafícame un seno, entonces lo graficas. Ese tiene 2 dimensiones, ¿no?
Grafícame un seno en 3 dimensiones. Bueno, a lo mejor te imaginas una sábana que hace esto. 4 dimensiones ya no sabemos qué es. Ahora, 500 dimensiones. ¿Sí? Y las entradas pueden estar variando y las salidas también. Y no sabes qué forma tiene. Sí. ¿Puedo cambiar el micrófono? Sí. Perdón, es que no me acuerdo en qué orden iban, entonces creo que ibas tú primero, ¿no? Bueno, estamos hablando de que la IA automatiza y mejora o optimiza los procesos, ¿sí? En muchos sentidos. Pues en parte es como el objetivo del desarrollo de la IA, ¿cierto? Así es. Bajo ese concepto un poco como también como ético, y algo más que todo ético, estaría bien entonces de que si desarrollamos un sistema, una aplicación, una inteligencia artificial que pueda llegar a optimizarse a tal punto de dejarle básicamente nuestras decisiones, es decir, diseño de ciudades, construcción de edificios, más avanzado de lo que ya estamos viendo, ya pasándolo más a un tema, digamos, como más humano, aplicación de leyes, por ejemplo. Determinar como, bueno, esa persona puede llegar a ser culpable o no culpable, porque estaríamos implementando. Los chicos que están aquí de la licenciatura en inteligencia artificial hicieron un cartel en donde surge esta cuestión. ¿Puede una inteligencia artificial ser justa? Cuando piensas, ¿cuál es la información que está nutriendo a estos modelos? Información pública disponible, pero ¿quién está dominando esa información? O sea, no son los mexicanos de la costa de Guerrero, créeme. ¿Sí me explicó? O sea, ese mismo fenómeno lo vas a tener en todos los ámbitos de la vida pública. O sea, hay sesgos, hay interpretaciones, hay posturas, hay ideologías. Estas cosas no están balanceadas, no están equilibradas y no están accesibles para que estos modelos puedan ser justos. En el mundo ideal tú dirías, a ver, dale los 500 mamotretos de la ley de tal y que se los aprenda. Y que entonces llegue una personita, se siente ahí, exponga su caso y que él revise los cientos de artículos que hay ahí y diga culpable o inocente. Tú sabes que eso sería prácticamente imposible. O sea, digo, siempre hay matices, siempre hay interpretaciones, siempre los mismos abogados te dicen, la ley se interpreta. ¿Sí? Entonces, ¿qué interpretación es la que quieres que tenga el modelo? Ahí hay un problema ético severo. ¿Qué edificio quieres que te haga? A lo mejor ese no es tan problemático. Sea funcional para todos, inclusivo, circulación de aire, ecológico. Perfecto, para eso está hecho. Esta cosa lo haría muy bien. Pero cuando te empieces a meter en el terreno de lo humano, y por eso es el problema de estos, porque estas cosas interactúan con los humanos. Y entonces cuando tú le preguntas a la gente común y corriente allá afuera, oye, ¿y ChatGPT sí sabe? Sí, sí sabe. Porque me respondió muy bien. ¿Sí? Y me hizo la tarea. Y confío en él. Y ese es el problema. ¿Había alguien más? Bueno, ¿sí? ¿Sí? De esos, por ejemplo, 1.000.000 de personas de inicio o como está ahora, ¿cuál es más o menos la distribución de usuarios por naciones? ¿Todos están muy concentrados en Estados Unidos? O sea, lo digo pensando... No tengo el dato, pero no me extrañaría que fuera así. ¿En qué medida también la cantidad de usuarios va como reprogramando el sistema por las preguntas que le hacen? O sea, lo digo también pensando en términos éticos, como el de que estaban las imágenes y decías una persona bella, ¿no? Entonces que va a generar como ciertos ideales. Como sesgo de quizás es interesante, no tanto a veces cómo responde a decir vamos a darle lo más descabellado, sino más bien cómo va a normalizar la información a partir de los sesgos culturales, a partir del uso, para empezar con que ya se llame ChatGPT y no en chino o portugués o ¿cuáles son las consecuencias de cómo el grupo que lo usa, cómo va marcando o qué tanto va marcando las disposiciones que tiene de contestar? Eso y la otra, eso no sé, pregunto si está muy cargado o no. Bueno, o sea, no tengo el dato preciso, pero es así.
O sea, estas tecnologías, cuanto más se usan, digo, Microsoft no es un santo que diga, úsenlo para que podamos todos beneficiarnos de él. Úsenlo para que yo sepa qué necesitan. Úsenlo para que yo sepa cómo hacer que el modelo les dé mejores respuestas para que te cases con mi tecnología y no con la del competidor. Entonces, sí, cada vez que ustedes usan estas cosas, sepan que detrás está el monstruo ese, ¿sí? Que está tragando la información y que la está usando para hacer más negocio, porque eso es. O sea, Microsoft no puede estar pensando en otra cosa, por más altruistas que se vean. Lo mismo Google, lo mismo Meta, o sea, todo el mundo. Eso es una guerra. Entonces, por eso es lo importante de educarnos todos como sociedad para, un uso, digamos, consciente, yo no sé, responsable también, pero también quizás para hacer presión para que se empiece a regular esto y no empiece a desatarse como se está desatando de forma indiscriminada. ¿Qué tipo de regulaciones crees que se tendrían que hacer entonces? Algo más específico. No sabría decirlo, pero de entrada, por ejemplo, el acceso de ciertas poblaciones vulnerables como los niños o como los maestros. O sea, maestros que dicen, no, pues es que yo dejo que mis alumnos hagan su tarea en ChatGPT, porque pues ya la hacen re bien. Entonces, ¿qué está buscando el maestro? ¿No? Digo, habría que pensar en qué tipo de regulaciones. Sí. De hecho, una pregunta que te iba a hacer. Hay un investigador que se llama Rafael Yuste, que está en Colombia, y están proponiendo esto de los neuroderechos, ¿no? Están proponiendo 5 neuroderechos. Yo creo que Chile ya aprobó eso en su constitución, ¿no? Y están Neuroderechos. ¿Qué son? Pues, uno es a la privacidad mental, acceso equitativo, protección contra los sesgos y libre albedrío. El más que ellos hicieron unos experimentos con ratones. Lo que están logrando hacer es simular información visual en los ratones, ¿no? Y si puedes extraer, como decía hace rato, información sobre lo que se piensa, pero además puedes introducir información, ¿no? Entonces con ratones. Pero las son muy lejos, ¿no? Sí. Está muy pesado. Sí, bueno, igual mi pregunta va como por ellos. ¿Qué se está haciendo ahorita para, bueno, en México y en el mundo, ¿no? Para regular, ¿quién va a regular? ¿Quién dice? ¿Quién es la autoridad? Bueno, no sabía yo esto, pero por ejemplo sé que la UNESCO ya se está haciendo preguntas serias sobre cómo los gobiernos tendrían que estar regulando estas cosas. Hace poquito me encontré con un folleto. ¿La UNESCO que patrocina el Bill Gates? Lo cual me Solo, sí. Bueno, un poquito también sobre esto. No sé si conozcas, en Francia hay un psicólogo, Olivier Houdet, que es uno de los figuras en ciencias cognitivas, psicólogo del desarrollo. Y él escribió un libro que se llama Aprender a resistir, y trae mucho esta idea de lo que llama la resistencia cognitiva. Entonces, su idea es que, ya tiene unos 15 años, algo así, su idea es que justamente frente a estas cosas tenemos que desarrollar nuevas aptitudes para podernos defender y aprender a resistir, ¿no? Entonces la idea es, así como se desarrolla en los niños la capacidad de inhibición, ¿no? Y de la gratificación inmediata, ese tipo de cosas, nosotros a partir del conocimiento que estamos generando, pues saber lo que está sucediendo para poder entonces hacer una especie de arte marcial cognitivo, psicológico, ¿sí? Que nos permita enfrentar estas cosas de la mejor manera. Con información, eso es. O sea, persuasión alfa, así como el AlphaGo venció al gran jugador después de 40 millones de ensayos a prueba y error, estas cosas podrían aprender a persuadirte. Entonces, eso es un riesgo. Porque, ¿no? Con 40 millones de ciudadanos que aprenda qué le tienes que decir para que se convenza de algo, hay que aprender a generar una resistencia. Claro, entonces, los programas educativos tienen que tener, nosotros aquí tenemos, creo que tú sabes, un curso que se llama Ética, Tecnología y Sociedad, que se da en la maestría, y de cierta manera también en el doctorado, pero creo que nuestros programas educativos requieren. Sí, de hecho la licenciatura de estos chicos de inteligencia artificial tiene 2 cursos de esto. Por eso los traje, porque... Bueno.
Sí. Así, fundamental. Sí. ¿Y en México se está haciendo algo? Mira, no sé, la verdad es que esto está generando apenas como que cierta inquietud internacional, pero en México no, y eso que estoy bastante conectado con diferentes comunidades de IA, no se habla mucho de esto. En lo que se voltea a ver el problema ya surgieron otros. Sí, de hecho, pues no sé, ayer fue la presentación de Álvarez Bulla, ¿no? Del programa este de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. No se menciona nada de estas cosas. Están lejos de hacerse estas preguntas. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Sí. Curioso que los mismos, bueno, yo no conocía de ese, pero los que hicieron el social dilemma, estás viendo cómo ellos mismos están sonando las alarmas, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, ese es el primer encuentro, ¿no? Con la IA, en las redes sociales. Nadie se imaginaba que íbamos a tener los problemas que hoy tenemos. Entonces, el punto ahora es, pues, no hay que cerrar los ojos, o sea, hay que abrirlos bien y hay que empezar a dar pasos para evitar que estas cosas se den. Pero la gente le sigue dando sus bebés secundarios, Sí, entonces, en realidad tendríamos que multiplicar este tipo de eventos o de conferencias, de pláticas, para que la gente sepa, ¿no? Sí, porque eso está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno abre una página de Facebook, los comerciales que aparecen es en función de tu perfil. Claro. ¿No? O sea, tus intereses, todo lo que Claro. Y es un sistema de persuasión de consume esto. Claro. Y bueno, pues estos son armas, finalmente. Armas políticas, armas educativas, armas... Sí, pues justo el uso de datos genéticos para toda la información que utilizan los dispositivos. Hay una investigación que no es inteligencia artificial, pero que hace un rastreo de cómo nace una palabra, ¿no? Porque con textos nace una palabra. Entonces, lo que hace el investigador es rastrear en toda su casa, poner cámaras, poner como hacer un análisis de los patrones de dónde su hijo va adquiriendo una palabra y sobre bajo qué evolución. Y lo que se ve es que bajo ciertos contextos dicen las palabras y la evolución, la tasa de evolución. Imaginemos eso a un nivel más escala de todos los datos biométricos que estamos dando. Por ahí va la cosa. Sí. Entonces, más que nada, la regulación es, como un poco apuntaba yo, de los usos, ¿no? Como para qué se puede permitir estos usos, ¿no? ¿En qué ámbitos, pues? ¿Y dónde están las fronteras? ¿Habrá ciertas fronteras que no sean tan claras, ¿no? Como esto que comentabas, cuestiones legales, cuestiones éticas, cuestiones, ¿no? Médicas, pero a mí me preocupa cuando de repente veo un artículo de que están usando ChatGPT para entrenar psicólogos, para dar terapia. O sea, dices tú, no puede ser. O sea, ahora resulta que la máquina le va a enseñar al psicólogo cómo escuchar a un ser humano. Yo tengo. Entonces ya, la terapia va a resultar mejor con ChatGPT que con otro humano. Pero te dice de antemano que no es un modelo terapéutico que solo te va a escuchar y acompañar. Ajá, escuchar. Ahí en los 300,000 millones de parámetros está escuchando. ¿Qué está escuchando? ¿Quién sabe? Pero justo también nos aprendemos los humanos, ¿no? O sea, viendo cosas, qué es más probable, ¿no? También aprendemos. Sí. Entonces, o sea, es más complejo una inteligencia artificial o un humano. Pero el punto es que nosotros podemos hacer esto que estamos haciendo aquí. Una reflexión ética, una discusión entre humanos que podemos entender al otro humano. Esta cosa, no sabemos qué entiende, ese es el punto. O sea, no sabemos si dialoga contigo y en qué está pensando. No sabemos.
No sabemos si tiene consideraciones éticas. Si de pronto te dice, es que eres bien tonto, la verdad es que no te lo había dicho hace mucho. O sea, ¿en qué está pensando? ¿Sí me explicó? Ese es el punto. Sí. Entonces el test de Turing ya se pasó, ¿no? Como lo planteó Turing, sí. Ya. El de Searle, no. Bueno, no sé cómo lo puedo decir, pero ¿no sería un problema continuar antropomorfizando la inteligencia artificial? Evidentemente, pues nació así, ¿no? O sea, Turing y demás, pero si dejamos de antropomorfizarla, quizás podríamos encontrar otras respuestas a todos estos planteamientos. O sea, porque comentas, bueno, no sabemos qué piensan. Bueno, yo no sé si piensan, ¿no? O sea, en los términos, como nosotros los entendemos, muy probablemente no. Claro, y bueno, lo que comentabas, bueno, no considero que sea posible programar la conciencia corporizada, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Continuamos como alimentando esta idea, ¿no? De concebirlas como o sea, de seguir haciendo esta comparación entre sus capacidades, o bueno, sí. Sus posibilidades y nuestras capacidades, ¿no? Pues, entiendo que es el punto, ¿no? Pero no sé, es como abrir la discusión a eso, ¿no? Sí. Pues es un poco, para mí, ¿no? La IA nos puede ayudar a entablar un diálogo con nosotros, justamente. Y es un poco, yo creo que esto de los robots sociales, ¿no? Que estas compañías que están haciendo agentes que parecen personas, estas capacidades cognitivas de creatividad, de bla, 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 bla. O sea, la inteligencia artificial de alguna forma nació para eso, ¿no? Para imitar la humanidad, digamos. Yo creo que entonces es como un poco, sería como un poco darte un balazo en el pie, si no guardas esta perspectiva de que lo que buscas es esto. El problema realmente es que estamos como descansando nuestros laureles de que no estamos teniendo un uso responsable de estas cosas, ni estamos liberando estas cosas de manera responsable. ¿Sí? Porque eventualmente, si te vas al ámbito biológico también, o sea, ya se puede clonar un ser humano. Y entonces habría que dejar de hacerlo, o no habría que seguir investigando sobre la clonación, porque finalmente vamos a terminar creando golems, cosas que no sabemos qué son, porque no lo podemos llamar quizás humanos. Y lo mismo ocurre con las máquinas. Ya no las vamos a poder llamar máquinas, pero sí siguen siendo máquinas, pero al mismo tiempo se parecen mucho a nosotros o hacen cosas como nosotros. Entonces es casi imposible dejar de proyectar cosas humanas en estas máquinas, porque ese es finalmente el propósito de alguna forma de la inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de cómo usarla responsablemente, cómo dejarla en la naturaleza libremente de manera controlada. Precisamente, ¿no sería mucho más relevante buscar infligir dolor? Porque ¿Que le duela a la máquina? ¿Y qué sería? Es un límite. De nosotros, por ejemplo, como seres humanos que nos sustentamos en inteligencia, que había una noción de que los animales no sienten. Y hay una total crueldad de la especie. Si la máquina llega a un punto en el que se sostiene que si hay un sistema echado a andar que llegara a generar realmente pensamiento, si no tiene noción de límite de dolor, si no experimenta dolor, pues dará por hecho que nadie lo experimenta. Pero es que fíjate cómo le estás confiriendo propiedades conscientes a algo que no las tiene. Por eso, la búsqueda, o sea, más bien que fuera realmente necesario, emergente, proporcionarle sensación. A ver,
esta cosa no está ni remotamente lejos de saber que está creando cosas. Los ensayos de estos de motivación interna y de cosas así de emociones en los robots y demás, se le baja la pila, se le poncha una llanta, o sea, ¿qué harías aquí? Se quema el circuito. O sea, pero ¿cómo? ¿Sí me explicó? O sea, Google no va a permitir que su inversión de cientos de miles de millones de dólares se queme o se pare porque, no, espérate, es que si le vendes ese producto a este cuate, le va a ir mal. Es una cuestión no tanto de índole, no sé cómo llamarlo, de cómo modelamos estas cosas, sino es una cuestión de que esto está en manos de gentes que hacen negocio con esto. ¿Sí? En un aula universitaria, en un laboratorio universitario, a lo mejor, ¿no? Y en un mundo ideal, en 100 años, a lo mejor. Pero el problema lo tenemos aquí ahora, y es este. ¿Sí? Y eso no creo que lo resuelva. ¿Por qué crees que han abogado por la moratoria? Musk y demás. Bueno, eso es controversial, ¿no? O sea, Elon Musk a lo mejor dice, chin, yo no tengo esto en mi carro, mejor espérense tantito. O, efectivamente sí están viendo estos riesgos, que es contraproducente, incluso para sus propios negocios. No lo sé, la verdad, no lo sé, la verdad, no lo sé, francamente no lo sé. Sí, es el impacto económico negativo que pueden tener. Porque los otros están desarrollando. Porque, ojo, o sea, hoy quizás entraron con una perspectiva y ahora salen con otra. Y a lo mejor entraron así como que, qué padre con esta plática, y ahorita van a salir así, ¿no? ¡Qué freak! Que la inteligencia artificial, yo lo que he escuchado en las calles es que la gente tiene miedo. O sea, este 50% de investigadores en IA a lo mejor pertenecen a una gran, enorme población de personas que tienen miedo de la inteligencia artificial. Entonces esto no conviene a los negocios tampoco. Digo, o sea, hay quienes pueden ser honestos y decir, espérate, o sea, si hay un problema, ¿no? Pero habrá quienes vean realmente un problema económico, de impacto. Claro, pero nos hace pensar en un marketing, ¿no? De positivización de esto que frenar de repente toda investigación y desarrollo, ¿no? Sí, pero cuando empiezas a entender que vas a perder tu chamba porque esta cosa va a salir al mercado, por más positivo que seas, bueno, sí es eso. Porque eso va a ocurrir. Y eso está en boca de muchos. Y es verdad. Va a haber mucha pérdida de empleos, ¿no? Por estas cosas. Bueno, igual a nosotros también nos llevan, ¿no? Pues a nosotros primero, a lo mejor ustedes al último, porque todavía les queda ahí lo humano, ¿no? A nosotros, no, pues ya para qué necesitamos, no, es cierto, chicos, sí van a tener chamba, ¿eh? No, no es cierto, sí van a tener chamba. Ustedes más que nadie. De cómo precisamente mantienen ese pensamiento crítico, porque en la medida que lo O sea, yo creo que lo primero que va a desaparecer son los call centers. Sí, ¿ibas a preguntar algo? Es que hace rato comentaba, pero no sé si sería o no lo entendí bien, decía que uno de los factores era el acceso a esta tecnología, ¿no? Usted daba a entender que debería de haber más acceso para todas las comunidades, ¿eso es lo que daba a entender? Bueno, o sea, porque tendríamos que hacer que los beneficios reales de estas cosas llegaran a todos. Es que si fuera eso, realmente podría ser hasta contraproducente, porque esta tecnología no la liberaron para beneficiarnos, la liberaron para que nosotros le enseñemos, para que aprenda. Y entonces,
¿Qué pasaría con 4 años de aprendizaje de la tecnología? Ahorita está aprendiendo, es lo que está haciendo es que está aprendiendo. ¿Y qué pasaría después de 4 o 5 años? ¿Ya la habríamos dejado gratis, de manera óptima? Sí, pero para eso estamos nosotros. O sea, actores que tenemos acceso a este conocimiento y que podemos tener otros brazos en otros lados, en comunidades y demás, para justamente tratar de educar a la gente en el uso de esto, ¿no? Pero mira, algo dice medio fatalista, ¿no? O sea, desde hace mucho se ha hablado de que nace tecnología y se pierden trabajos, lo cual es cierto, pero también nacen trabajos, ¿no? Sí, o sea, va a haber empleos de otra índole. Emergen ahí. Sí, sopletearle al chat GPT ahí para que nos siga. Sí. Sí, pues es que precisamente, o sea, justamente ese tema de que se pierden trabajos, pero se crean trabajos, eso es una constante que viene desde hace mucho tiempo, pero es de que, o sea, realmente digamos que se pierden muchos, o sea, los trabajos que se van a abrir van a ser mucho más especializados, mucho más capacitados, pero también siento que es un riesgo que se va a llegar un par de años, y estoy hablando, o sea, yo antes pensaba en 10 años. Yo ahorita con todo lo que he visto estoy pensando que menos, en el sentido de que la misma IA va a empezar a reprogramarse ella misma. Entonces los programadores que ahorita están en su nicho, que están en una especie de su burbuja de que todavía el mundo lo necesita, ahorita en cuestión de, no sé, 5 años, o sea, no sé, me atrevo a decir una cifra y X, de que ya básicamente los propios sistemas, OpenAI o el de Google, el DeepMind y otros, van ellos mismos a empezar a retroalimentarse y van a sacar de campo a los trabajadores que ahorita hay. Por ejemplo, hay algo que me aterra. Yo soy de Colombia, allá en los centros comerciales, y que me he dado cuenta que aquí todavía, de cierta forma, algunos que otros lo respetan, o pues todavía los hay. Hubo una época que los centros comerciales, pues las casetas, los parqueaderos, los que estaban atendiendo en la caseta eran personas, recibían el dinero. Una caseta la atendía por lo general por 2 o 3 personas al día. Ahorita uno ve que es una máquina. Y uno puede pensar, listo, se perdieron por caseta 3 puestos de trabajo. Pero se creó alguien que está limpiando y uno dice, listo, o sea, el que está arreglando la máquina. Se crea un puesto o 2 puestos, máximo 3, para alguien que está arreglando esa máquina. Pero ¿cuántos puestos no se perdieron por las casetas? Por los trabajadores que estaban ahí atendiendo, recibiendo el dinero, más las personas de aseo. O sea, siento que ese tema de que se generan muchos trabajos, de que se van a generar puestos de trabajo, sí, pero los que se van a perder van a ser muchos más, realmente. Por ejemplo, una estadística real, ¿no? Es un ejemplo muy particular. Yo no sé, no la conozco, pero lo que digo es que se habla mucho desde ese punto y desde el otro. No, sí, o sea, total. Valdría la pena ver una estadística de cómo han evolucionado el desempleo, por ejemplo, como función de la generación de nuevas tecnologías, ¿no? No sé si existe ese tipo de investigación. Seguramente sí, la desconozco, pero seguramente sí. O sea, hay otro dato al respecto. Por ejemplo, Bill Gates efectivamente invierte $15,000 millones en esta compañía para la inteligencia artificial, pero 3 meses antes había despedido a 10,000 empleados de su compañía. O sea, están dándose estos movimientos dentro de las empresas con esta visión mercantilista que bien dices tú, que siempre ha sido la de los hombres de negocios y las empresas, en todo el mundo, en todas las épocas de la humanidad. Sí, gracias por preguntar. No, yo considero, hablando de lo de la pérdida de empleo, que es un riesgo latente, pero más que nada ver qué tipo de empleos se pierden, ¿no? Que siento que son empleos que no requieren de una especialización como tal, son empleos informales o hasta cierto punto formales que no requieren un grado de estudios. Por ejemplo, un cajero, un analista de datos, no analista de datos, un cajero, tal persona que o cobra, todas esas personas, ¿no? Son personas que por lo general no tienen unos estudios o no tienen una especialización para los trabajos que se van a generar con inteligencia artificial. Mira, la verdad no lo sabemos, pero mi apuesta un poco es que... Esto también es un llamado a hacernos más humanos. O sea, estamos un poco justamente en esta lógica de lo tecnológico nos resuelve todo, qué flojera ir a hablar con el vecino, mejor le mando un mensaje, ¿no? Y eso es más, me protege más, etcétera. Porque a final de cuentas, cuando tú empiezas a interactuar, bueno, hoy están a un nivel muy elemental estas tecnologías, pero cuando empiezas a interactuar con ella, te das cuenta que es una máquina y la verdad es que
bueno, al menos yo me canso bien rápido, ¿no? O sea, dices, no, ya, vete a volar. O sea, y yo creo que eso nos va a pasar con estas cosas todavía un tiempo más, ¿no? Unos 5 años. Pero, bueno. Yo creo que sí, eso de la especialización es muy relativo, ¿no? O sea, porque habrá cosas que pensemos que sean especializadas que ya no se necesiten como tal, ¿no? Pero no sé en qué va a acabar, la verdad. Sí. Es que hay un caso, ¿no? Donde una persona que más o menos le sabe a la programación y trabaja en un lugar donde hay una señora, no sé si sea la recepción está, que le cuesta mucho el trabajo. Entonces él ve la forma en cómo ayudarla y hace que sea tan fácil que ya no necesita a la señora y la despide. Pues sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Como todos estos problemas paradójicos, ¿no? O sea, siempre se gana algo y se pierde algo. Quizás la reflexión importante es qué se está ganando, qué se está perdiendo, qué queremos preservar, qué queremos empujar, ¿no? Pero eso siempre hay, ¿no? Hay una ganancia y una pérdida en algunas cosas. Y quizá la reflexión vale la pena que se empuje desde ese sentido, ¿no? Así bien informado, ¿no? La mayoría no sabemos bien cómo funcionan estas cosas. Pues no, o sea, y cada vez es más difícil tener acceso a bueno, al conocimiento, ¿no? Porque se están surgiendo cosas día con día, ¿no? Pero bueno, en una plática entre colegas, así también, de repente sale un colega que dice, es que las redes neuronales generan conocimiento. Espérame, ¿no? Las redes neuronales no generan conocimiento. O sea, están generando correlaciones entre datos de entrada y datos de salida. Pues sí, correlaciones que no sabías, correlaciones que no sabes qué son. O sea, finalmente es como si tienes un microscopio y dijeras que el microscopio genera conocimiento. No, tú mediante ese microscopio generas conocimiento. El microscopio en sí mismo no hace más que ayudarte a ampliar la información, ¿sí? Esto es algo parecido, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay que matizar un poco las capacidades de estas cosas y como dices, ¿no? Tratar de... Porque lo que digo es, bueno, entonces, ¿qué? O sea, ya le doy el bonche de artículos a ChatGPT y le pregunto, ahora dime qué investigo. Pues entonces ya ni investigadores vamos a poder ser. ¿Ya para qué nos quieren? ¿No? Pues ya, o sea, ChatGPT va a poder decir, no, mira, ni vayas por ahí porque ya eso en 2 años no va a servir. Mejor vete por acá. Si estamos en ese tenor, pues entonces ya ¿para qué estamos? Pero además también, o sea, el compañero aquí dice que hay cosas que se ganan y se pierden y eso es cierto. Es cierto, sí. Sin embargo, hay asimetrías, ¿no? Hay puntos que ya de no retorno, ¿no? Por ejemplo, si se instala un supermercado, y eso está en Europa piden mucho esto, ¿no? Si se instalan supermercados, entonces el pequeño comercio de vecindario, del barrio, desaparece. Ya no regresa, porque una vez que ya el tejido social está deshilachado, digamos, o dañado, es sumamente difícil, imposible que regrese, porque ya no están las condiciones, digamos, iniciales que le dieron lugar a esto, ¿no? Y estoy pensando que también, y hay estudios al respecto, que sería bueno también profundizar en ello, ¿no? Cómo estas herramientas, son herramientas como tú dices, pero también nos están haciendo más flojos, y por lo tanto más tontos, ¿no? O sea, la capacidad que teníamos antes de recordar números de teléfono, ¿no? Y que me ha pasado, ¿no? Que quieres tu teléfono y estás perdido, ¿no? Y para orientarnos, ¿no? Lo mismo, o sea, pones ahí en el Waze, en el Google Maps, y que te lleven, ¿no? Entonces estamos perdiendo esta capacidad cognitiva a pasos gigantes de poder realmente negociar nuestro desempeño día a día. Y eso no es simplemente algo que ganamos frente a algo que perdemos, porque estamos perdiendo capacidades cognitivas y hasta materia gris. O sea, ahí parece ser también ya reducción. Sabemos que lo que no se usa se atrofia, se pierde, ¿no? Entonces, si no mantenemos ocupadas, ¿no? Y solicitadas las neuronas y estas capacidades,
pues las estamos descargando en estas cosas y nos estamos convirtiendo en esclavos. O sea, estamos abandonando, ¿no? hasta nuestro vida de vida. Nos estamos deshumanizando finalmente. Justo hay este estudio, ¿no? Muy famoso de los taxistas de Boston, ¿no? Y ven, ¿no? Cómo tienen reforzadas ciertas áreas con el espacio. Probablemente los taxistas de ahora ya no lo tengan, ¿no? Los más jóvenes. Exactamente. Pero, por ejemplo, se han hecho estudios sobre qué tipo de áreas se estimulamos la gente juega videojuegos, ¿no? Entonces yo creo que sí se está teniendo ganancia en otras habilidades, ¿no? Y se están perdiendo estas, ¿no? Justo, ¿no? Si no tienes la necesidad de usar ciertas cosas, se pierden, pero tienes que reforzar algo, ¿no? Si es que te estás estimulando, ¿no? Si te quedes ahí sentado sin hacer nada, ¿no? Pero, no sé, yo creo que sí, se está ganando y perdiendo, porque sí se está haciendo más dependencia de lo que no, eso es verdad, ¿no? Eso sí está pasando. Está pensando en las cosas básicas como trabajar la tierra, ¿no? Porque estoy necesitando comer, ¿no? O sea, ese conocimiento, por ejemplo, tradicional del campesino, ¿no? Pues, que no ha sido realmente libresco, ¿no? Que ha sido práctico, ¿sí? Esas cosas, muchas veces también se pierde esta manera de conocer, no sé, cuándo hay que sembrar, ¿no? Cuáles son las condiciones, este conocimiento que es más bien de orden oral, ¿no? De tradición, se va perdiendo y ya no regresa, ¿no? Es muy claro en las sociedades indígenas, que siempre son las más vulnerables. Sí. De hecho, justo acabo de encontrar un artículo hablando de eso, es del año pasado, 2022. Básicamente dice que la inteligencia artificial, o sea, ahí toca un tema de inflación, de que la inteligencia artificial reduce, o sea, aumenta el desempleo con cierta tasa, cuando hay cierta tasa de inflación. Cuando se llega a esa tasa de inflación, ya el desempleo empieza a disminuirlo. Pero sí, efectivamente, pues lo que estamos hablando un poco, la inteligencia artificial, pues amarrado con temas ya económicos, de inflación y eso, pero sí aumenta el desempleo. James. Yo estaba pensando en todo lo que mencionaron, creo que algo que no podemos pasar de alto es las clases y el lugar en el que estamos, ¿no? Hablamos de que liberan tecnologías como estas, pero no es como que las libere esa compañía, ¿no? Este trabajo se hace grupalmente por probablemente cientos o miles de científicos que buscan como aportar algo, ¿no? El gran aporte que tienen estas empresas es el cash y ya, y su publicidad a lo mucho. Entonces, al menos con estas cosas en específico, yo creo que este conocimiento no se pierde, sino se transforma y quizás ya no sea un humano el que tenga que hacer, es aplicar ese conocimiento sobre la Tierra, pero sin duda va a haber otra cosa que lo aplique, ¿no? O sea, no es como que se vaya a olvidar, es algo necesario, como mencionó, y yo creo que eso solo va a cambiar, ¿no? O sea, menciono lo de las clases. O sea, el conocimiento va a cambiar de forma, digamos. Menciono esto de las clases porque, como dijeron hace rato, ¿no? Somos sinceros, ¿qué porcentaje de gente es la que hace prompts en ChatGPT, ¿no? O sea, sería una mentira decir que al menos más de la mitad son personas blancas, ¿no? Y no todas de América, al menos un porcentaje de América. Entonces creo que la idea que hay que tener es menos miedo y más adaptación, ¿no? Esto son herramientas que sí funcionan con pruebas y que creo que no hay otra forma que aplicarla en localidades o cosas así, ¿no? Porque creo que tienen como muchos beneficios que pocos, como ustedes, saben aplicar, pero siendo sinceros, en los aportes que hace un paper es como bastante general, ¿no? No hay como un impacto real en Cuernavaca. Por ejemplo, esto que desapareció ciencias computacionales para transformarse en inteligencia artificial. O sea, estamos dándole un rubro más empresarial a esto. Queremos que todos aquí se vayan a otros lugares a aplicar ese conocimiento sobre esas inteligencias artificiales que solo se van a correr en servidores bien caros. O sea, ¿qué futuro queremos para ese lugar? O estamos educando gente que pueda incidir en este país con conocimiento en estas cosas. Pues es otra manera de verlo, pues, es lo que te quiero decir. Muy bien. ¿No? O sea, de repente cosas que no tienen nada que ver con tecnología que quizá ayudan al tejido social, ¿no? Y a crear conflictos ahí o a regular conflictos sociales, es lo que la tecnología no puede hacer. Por ejemplo, puede decir, bueno, vale la pena, pero eso no lo tiene, ¿no? Ahí hay que frenarle. Está la película de los robots perfectos, ¿no? Que son tu pareja y que no se quejan que no, ¿cómo se llama? No son látex, agentes de látex. Bueno, muchas gracias. Esos son robots, es una
una variante, pero lo que vemos es que al final de cuentas no teníamos felices tampoco. Pues no. Todo el tiempo por tu lado y que supuestamente está ahí para hacerte feliz, tampoco nos hace feliz. Pues, Claro, entonces, sí. somos un caso, ¿no? Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Bueno, pero muchas gracias. agradecemos al doctor Agustín. Quiero contarles que reconocimiento por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias.